Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Vamos a comenzar nuestro programa hoy con la señora Luz Pacheco, quien es magistrada del Tribunal Constitucional, en efecto la única mujer que es miembro de este colegiado de 7 jueces constitucionales. Señora Luz Pacheco, gracias por estar acá. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación, por poder conversar con usted. Por favor, comencemos hablando sobre lo más reciente, que es esta decisión anunciada hoy por el TC respecto de una demanda presentada por 25% de los congresistas para que no se modifique la ley orgánica del Poder Ejecutivo, autorizando a que la presidenta, aún en el caso de que no tuviese vicepresidentes, como es el caso lamentablemente ahora, pueda salir al extranjero. Y puesto que sale al extranjero, utilizar los mecanismos digitales de los que disponemos hoy para mantener la gestión del despacho presidencial. Explíquenos, por favor, cuáles son los argumentos que han dado ustedes para rechazar esta demanda y autorizar a la presidenta que viaje, previo, naturalmente, permiso concedido por el Congreso cada vez que quiera viajar, y estando afuera, utilizar los métodos digitales que conocemos, desde el teléfono hasta el WhatsApp y los otros mecanismos. Explíqueme qué argumentos han usado ustedes. Me parece muy interesante el planteamiento con que usted ha iniciado esta conversación, porque lo que nos decían en la audiencia era que cómo podía la presidenta ausentarse del país y en un momento se declaraban la guerra, pero eso no tiene nada que ver con la modificación que se ha hecho aquí en esta norma, porque se trata de encargar el despacho presidencial. A criterio de estos 25 congresistas se estaban violando 2 artículos de la Constitución. Uno, porque dice no está previsto que si no hay la ausencia de 2 vicepresidentes, si es que sale fuera del país el presidente. Y lo otro, que consideraban que tenía que haber sido una norma que modificase la misma Constitución, que no podía ser a nivel legal, sino constitucional, reforma constitucional. Entonces, ¿qué hemos nosotros argumentado? Que entendemos que la posibilidad de emplear las tecnologías para poder hacerse cargo del despacho es lo que se ha podido conseguir en el siglo XXI. Digo, la Constitución fue del año 93, estaban en los comienzos del desarrollo de esas tecnologías y hoy por hoy la inmediatez de las comunicaciones es patente en todas partes, por un lado. Por otro lado, el artículo 115, cuando establece o 117, 115 sí, cuando establece en 2 párrafos, dice, en el primero se refiere a la incapacidad temporal o permanente del presidente y hace la sucesión. Primer vicepresidente, si no lo hay el segundo, y si no lo hay, ya sería el presidente del Congreso. Y el segundo párrafo se refiere a que viaje, no se refiere a que esté impedido el presidente, o la presidenta en este caso. Entonces, cuando el presidente viaja, mantiene todas sus funciones prerrogativas como jefe de Estado, jefe de gobierno. Y de acuerdo al artículo 118 de la Constitución, en el último inciso se dice expresamente que entre las atribuciones del presidente está la de desempeñar las labores que se le encomienden por la Constitución o por las leyes. Entonces, ¿qué ha hecho esta ley? Esa ley ha dicho, si el presidente sale del país con autorización del Congreso, porque eso es lo que el Congreso tiene que ver caso por caso, si sale del país, tiene ese visto bueno y no hay vicepresidentes, él puede, con las tecnologías actuales, pero con medidas de seguridad, administrar su despacho desde donde esté. Que creo que es lo mismo que hacemos todos hoy en día. O sea, yo puedo firmar digitalmente una sentencia estando en Lima, estando en Trujillo, estando en Cusco, da lo mismo, o que si esté en el Ecuador o Indonesia. Entonces, hoy en día la distancia física no se puede medir con esos parámetros que nos parece que han utilizado, muy restrictivos para considerar que había que hacer una reforma constitucional. No hace falta modificar nada de la Constitución, hace falta modificar algo de la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Efectivamente, eso es lo que se ha hecho con esta ley. Sí. Y es lo que ellos declaraban que era inconstitucional porque tendría que haber sido una reforma constitucional. Y no es necesario, porque fluye del 115 que el presidente sigue siendo el dueño de su despacho. Y a él se le encomienda normalmente que tenga la dirección. Si está fuera, él puede delegar, porque es todo, además, el despacho presidencial comprende la parte administrativa, la parte de gobierno, pero en la parte administrativa hay todo un cuadro en esta ley, ¿no?, que dice quién es la alta dirección, cómo lo encabeza ella, quién ¿A quién puede delegar qué?
cuando salga al extranjero no habiendo vicepresidente. Por lo demás, hay países como Chile, en donde directamente no hay vicepresidentes, de manera que cada vez hay que delegar la función presidencial misma. Y hay otros países así, ¿no? Como es el caso de Francia, por ejemplo, donde no hay un vicepresidente. En este caso, dice usted que hay que delegar tareas administrativas. No, más bien no tiene ella que delegar, porque como no hay vicepresidentes y ella sigue siendo, no está incapacitada, no hay ninguna, eso de incapacidad ni temporal ni permanente, o sea, ella sigue siendo el presidente donde esté, fuera o dentro del país. No hay vicepresidentes, asume, de acuerdo a la ley, todo lo que se refiere a su despacho. De acuerdo. Ahí quedó resuelto el problema, ya no hay más procedimiento pendiente una vez que ustedes han votado por mayoría, por unanimidad. Por unanimidad, pero, sí, si no me equivoco, a ver, voy a mirar. Mayoría hay fundamentos de voto, sí. A ver, vamos a ver, sí, por unanimidad, infundada por unanimidad. De acuerdo. Sobre este tema no hay entonces mayor. Una palabra sobre las decisiones anunciadas la semana pasada respecto a la Junta Nacional de Justicia. Muchas veces he escuchado que nosotros somos como muy obedientes a lo que el Congreso quiere, muy diligentes a lo que nos pide. Bueno, es el auto que se ha publicado hoy día y que fue más de uno, son dos, fueron anunciados la semana pasada, ponen en evidencia que eso no es verdad, porque desde el año pasado, cuando se inició esta acción de amparo, el Congreso pretendió que nosotros, en ejecución de sentencia, aquella que dijo que el Poder Judicial no podía intervenir en la defensoría, en la elección del Defensor del Pueblo, nosotros en ejecución de sentencia dijéramos, tampoco puede en ese momento intervenir el Poder Judicial para interferir en esta acción en esta decisión que ha tenido el Congreso de inhabilitar a estas personas. Entonces nosotros le hemos respondido que no, o sea, no podemos mezclar un proceso orgánico como fue el del Defensor del Pueblo, en ese caso, el Poder Judicial contra el Congreso, con una acción de amparo donde se ven derechos fundamentales. Lo único que sí hemos dicho, hemos recordado, hemos declarado la nulidad de esta sentencia que tuvo la Sala, es que la exhortación que hizo no es pertinente por dos razones. La exhortación que hizo a que se mantengan las... No, declaró, exhortó al Congreso a que tipificara, ¿no?, las faltas o infracciones constitucionales, ¿no? Lo estoy diciendo de memoria, pueden ser otras las palabras, pero ese es el sentido. Entonces nosotros ya hemos dicho en otras sentencias que no puede haber un listado taxativo de infracciones, que eso es un juicio político, que depende de otras circunstancias. Entonces, por un lado, la Corte Superior no nos parece que pueda hacer ese tipo de exhortaciones. ¿Por qué? Porque en la doctrina está reconocido que le corresponde a las altas cortes, a los órganos de cierre. La Suprema. Puede ser la Suprema, puede ser el ¿Cuál es la Tribunal exhortación, recuérdenlo, que ha hecho la Corte Superior? La Corte Superior, lo voy a leer mejor textualmente. Dice acá. Sí, no sé. O de memoria nomás, con el riesgo de naturalmente... Sí, porque si lo digo de una manera, si lo que aquí recordamos nosotros más bien es que las faltas graves, más que nada, ¿qué refiere a falta grave en el ámbito constitucional? Se refiere a una falta de idoneidad o de conducta adecuada al puesto, ¿no?, o al cargo que se desempeña. Entonces no puede haber, decimos nuevamente, una lista taxativa. Y eso ya lo hemos dicho en otras oportunidades nosotros y otros tribunales constitucionales en otras oportunidades. Entonces declaramos nula esa parte, ¿no?, y decimos nula la sentencia requerida en el expediente 034, emitida por la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de fecha 11 de diciembre, en el extremo que exhorta al Congreso de la República para que legisle sobre la tipificación de las conductas de los miembros de la Junta Nacional de Justicia que constituirían causa grave para la remoción de sus cargos, conforme al artículo 157 de la Constitución Política del Estado. Eso es lo que decimos nosotros que no corresponde hacer y que ya lo hemos dicho en otras oportunidades. Por eso esa parte, o sea, esa exhortación es nula. No está obligado el Congreso a hacer eso porque ya el tribunal ha dicho que no corresponde hacer ese listado. Muy bien. Respecto de esa doble decisión adoptada por ustedes, hemos conocido después el voto de minoría de su colega Monteagudo. Él le reprocha, en buena cuenta, si cabe decirlo, el no haber invocado el artículo constitucional, no está mencionado en la sentencia adoptada por ustedes en mayoría, que
establece que ninguna autoridad puede abocarse a un proceso judicial en curso. No lo mencionan ni siquiera. Es que estábamos en un conflicto competencial, que es abstracto, repito. Y así como se siente... Abstracto quiere decir que no es entre personas, sino entre instituciones. Sí, en este caso, es un conflicto competencial entre dos poderes del Estado. El Congreso y la Junta Nacional. El Congreso y el poder, no, judicial. Judicial. Entonces, un conflicto competencial con el Poder Judicial solo puede provenir de una sentencia del Poder Judicial, no puede provenir de otra cosa. Entonces, por eso, a ver, el 205, si no me equivoco, de la Constitución, cuando establece cuáles son las atribuciones, 202, perdón, de la Constitución, cuando establece cuáles son las atribuciones que tiene el Tribunal Constitucional, señala que es justamente el resolver en instancia única los conflictos de competencia. No dice más. ¿Dónde se desarrolla el proceso? Se desarrolla el procedimiento en la ley, perdón, en la ley orgánica del tribunal, que viene a ser el Código Procesal Constitucional. Este código, en el artículo 110, señala que el demandante, el otro poder, que puede ser el Congreso o puede ser el Poder Ejecutivo, puede pedir una medida cautelar contra el acto, resolución, ¿no? o disposición objeto de conflicto. Entonces uno tiene que leer siempre la Constitución de manera integral, integrada, unitaria. Pero en este caso no es la Constitución, sino la Constitución y el Código Procesal No, Constitucional. es el 202. Pero el 202, ¿qué cosa dice? Está diciendo que en instancia única el Tribunal Constitucional es el que decide el conflicto de competencia. Y cuando se establece cómo se realiza cómo se canaliza este procedimiento, pues se establece esta posibilidad. Entonces, la medida cautelar no es que sea Esa contra. posibilidad está autorizada por el Código Procesal Constitucional, pero no propiamente por la Constitución, porque afirma, cuando uno lo lee, por lo menos de una manera inequívoca, nadie, ninguna autoridad, incluido ustedes, puede interferir con los procesos judiciales en curso. En este caso, hay un proceso en curso. Tanto es así que ustedes están pidiendo a la Corte Suprema que resuelva en última instancia. La medida cautelar. Sí. Pero insisto, o sea, cuando por ejemplo dice también aquí la Constitución que somos competentes para resolver la acción de amparo, los habeas corpus, no dice más. ¿Dónde se establece el procedimiento? Se establece en el Código Procesal Constitucional. Entonces, le insisto, si el Poder Judicial emite una sentencia, entonces vamos a decir que por el 139 jamás puede iniciarse un proceso competencial contra el Poder Judicial, sería absurdo. O sea, la única manera de que haya un conflicto de competencia con el Poder Judicial es por una resolución. Y no vamos a esperar a que sea cosa juzgada para pronunciarse. ¿Me entiende? O sea, pero eso quiere decir que está mal formulado en el artículo que prohíbe. Hay un vacío. Es impreciso, porque de una manera, quien lo lee, dice, ninguna autoridad puede interferir con el proceso judicial en curso. Usted está haciendo matices, está diciendo, sí, pero en los procesos competenciales, por necesidad, hay que pronunciarse si acaso alguien presentara una demanda contra el Poder Judicial, competencial. Sí, pero no es que sea un vacío. O sea, bueno, nosotros, claro, tenemos formación desde el primer año en la universidad como abogados, nos enseñan que la Constitución se tiene que interpretar de manera unitaria y sistemática. Entonces encontramos esa norma que, como usted bien dice, parecería pues que es imposible, pero un buen abogado sabe que tiene que leerlo teniendo en cuenta los otros artículos, porque no hay derechos ilimitados. Si no, el Poder Judicial sería, no sé, intocable. Y eso no puede ser. Bueno, de manera que no ha tenido dudas usted al cabo de los últimos días, después de haber visto las reacciones de unos y otros, se ha quedado convencida. Como le digo, yo diría, y lo he hecho en otro momento, o sea, si quiere, con pena que haya personas concretas que sean afectadas por esto, sí, o sea, como no voy a tener en ese sentido un sentimiento, pero... Habla de los dos miembros de la Junta, claro, que o sea, a mí vuelven a estar inhabilitados. Siempre las personas me parecen lo más importante, ¿no? Pero aquí estamos pronunciándonos sobre las instituciones. Igual que con ese despacho presidencial, no es la señora que está Boluarte ahorita. Actualmente. No, o sea, quien sea. O lo que pasó con el Ministerio Público y también el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia. ¿A quién le dimos la razón? A la Junta Nacional de Justicia. Dijimos, señores, ustedes tienen competencia para poder fiscalizar los actos del fiscal de la Nación, sea quien sea. No el señor Benavides de fuera. ¿Por qué se hubiera podido poner en duda esto? ¿Cuál era el argumento para cuestionar que la Junta tuviese competencia? Bueno, ha sido todo un proceso competencial donde ha habido audiencia y todo, y presentaba, decía no, que estaban
invadiendo sus competencias de función interna. Administrativa, sí. Exactamente. Usted mostró que no, que es una decisión de fondo, sí. Porque en esas funciones podría haber a lo mejor un acto que sea, que sea lesivo a la investigación que esté realizando otro fiscal. Y eso sí sería una falta, ¿no? Muy bien, entonces asumimos que usted está más convencida que nunca de la doble decisión adoptada y está a la espera, en consecuencia, de lo que la Corte Suprema diga sobre lo que ha quedado pendiente y ustedes le han encargado que culmine. Nosotros no le hemos encargado, o sea, bueno, lo que hemos han dicho que corresponde a la Corte Suprema. Sí, la medida cautelar, y hemos también recordado, ¿no?, que se trata de un juicio político, y yo traía aquí lo que hemos dicho en esa sentencia que tanto se cita y que yo también estoy de acuerdo con ella, fue por unanimidad. Y ahí dijimos en el fundamento 42, ¿no?, que el antejuicio o el juicio político incide directamente en la afectación, cuando incide directamente en la afectación de un derecho fundamental, entonces el control judicial de este acto político es plenamente válido. Pero si se trata de un acto político puro, entonces el debido proceso no tiene los mismos alcances, matices e intensidad judiciales, siendo solo admisibles como control de forma, pero no de fondo. O sea, son temas complejos. Sí, complejos. Lo que no quiere decir que no hay ciertos principios de base de proporcionalidad y de racionalidad. No es cualquier juicio político que puede declararse, cualquier decisión de un juicio político eximida de un control eventualmente de ustedes. De racionalidad, como usted me dice, no tiene que haber una racionalidad en las medidas. Hablemos entonces de otro tema más vinculados a su especialidad de origen, porque usted ha sido, tengo entendido, abogada laboralista, ¿no? Sí. Y me parece que han tomado una decisión también sobre el mundo complejo de las pensiones en el Perú. ¿Qué es lo que han decidido? Mire, nos dan poco espacio para hablar de estos temas porque lo político parece que fuera lo único. Por eso yo le agradezco, porque creo que son decisiones que ayudan a muchísimas personas. Por ejemplo, la ONP durante años ha venido suspendiendo las pensiones de las personas después de 8, 9, hasta 12, 15 años hemos visto, la suspendía. ¿Por qué? Porque en una revisión posterior determinaba que los documentos aportados no avalaban la pensión porque no cumplía con los años de aportación o porque pensaban que era un documento fraudulento. Y después de suspenderla, sin darle ocasión además de defensa al pensionista, decidían anularla. Entonces, ¿qué hemos declarado nosotros con un precedente, por tanto que es de obligatorio cumplimiento en todos los ámbitos de la administración? Que no hay ninguna ley que faculte a la ONP a suspender una pensión. Por tanto, esa medida es ilegal. Segundo, en ningún caso la ONP puede suspender el pago de una pensión una vez que ha sido concedida. Exactamente. Pueden haber dificultades para reconocer la legalidad de la persona que aplica esa pensión, pero una vez que se le concede, puede hacer una nulidad de oficio, eso sí, porque es verdad que podría en la fiscalización posterior encontrarse que ha habido documentos que no le dan certeza de que realmente esa persona tiene derecho a la pensión, pero son 2 años que le da la ley, 2 años para poder hacer esa fiscalización. Creo que no hay derecho que pasen 15 años y a una persona de 85 años le quiten la pensión, porque la ONP considera que no tiene los Sobre todo, ¿por qué lo descubre después de tanto tiempo, no? Entonces eso... Ahora hay 2 años para que la ONP evalúe eventualmente la posibilidad de declarar la nulidad si no se han cumplido requisitos. Exacto, ¿qué es lo que dice la Ley de Procedimiento General Administrativo? No hemos creado nosotros ese tope, más bien hemos hecho que se aplique esta ley que ya tiene muchos años de vigencia en el Perú. Y más bien... ¿No se venía aplicando? No. Los jueces se quejan mucho de la sobrecarga procesal, ustedes también por lo demás, pero ellos sobre todo por temas pensionarios. Muchísimo. ¿Y por qué no se simplifica eso? Imagino que esta sentencia adoptada por ustedes puede simplificar. Claro. Menos quejas de los pensionistas respecto a la ONP, me imagino. Claro, o sea que la ONP ya no puede seguir suspendiendo pensiones y no puede declarar la nulidad después de 2 años. ¿Qué pasa si pasados los 2 años descubre que le parece que es fraudulenta los documentos? Bueno, tiene que dar cuenta al Ministerio Público, que se inicie el proceso, cuando la condena esté firme, pues podrá ya actuar. Y tiene 3 años para poder actuar en ese caso. Pero no puede ser de motu propio, por una lentitud del aparato estatal, que los ciudadanos tengamos que afrontar este tipo de situaciones y que las sufren las personas más pobres. ¿Desde cuándo entra en vigencia esta sentencia? Esta tiene cerca de 2 meses ya.
solo que ha tenido poca publicidad por el tema político. Es importante, ¿no?, que lo diga usted. En consecuencia, los procesos que estaban en curso quedan todos detenidos. Los procesos en curso, lo que hemos dicho es que tienen 8 meses para ponerse al día, pero no pueden seguir suspendiendo. O sea, desde que dimos la sentencia le damos 8 meses para arreglarse, ponerse al día en sus fiscalizaciones, pero si han pasado más de los 2 años, tiene que seguir lo que manda la Ley de Procedimiento General Administrativo, porque no hay ninguna ley especial en ese caso. Si entre las nulidades que se han pronunciado hubiesen procesos de reclamo, ¿cuál es el marco en que se va a hacer esto? Supuesto que algunas de esas nulidades estén incurriendo en los vicios que ahora quieren detener ustedes limitando un plazo. A ver, si consideran que hay una nulidad, hay todos los requisitos en la norma para poder declarar esa nulidad. Lo que tienen que hacer es ir al Ministerio Público. Al Ministerio Público. Sí. Y presentar una querella contra la ONP por... la persona, perdón. No, yo creo que lo que tiene que hacer es obligatorio cumplimiento de la sentencia. Con la sentencia pueden exigir que le vuelvan a pagar su pensión. Ya, yo sé que no suelen mirar ustedes la cantidad de las personas afectadas, porque lo que oigo decir siempre es que ustedes se ocupan de los principios independientemente de las circunstancias, pero pese a todo, como es laboralista usted, ¿cuántas personas pueden estar concernidas por esta decisión que han tomado ustedes? Perdón, no le podría decir, pero un universo bastante grande. Estamos hablando de decenas de miles. Yo creo, mire, por lo menos miles, que es lo que me consta a mí, yo pienso. ¿Por qué? Porque nos han llegado, yo he visto muchísimas, en los 2 años que tengo en el tribunal, muchísimas demandas del pensionista quejándose de ese abuso de la ONP. Y la jurisprudencia nuestra que decía, si ha motivado suficientemente la ONP, vale la suspensión. Nosotros hemos dicho, no señores, porque no hay ninguna ley que lo faculte a hacerlo. Y entonces hemos hecho un cambio en la jurisprudencia. Muy bien, señora Pacheco, miembro del Tribunal Constitucional, muchas gracias por las explicaciones que nos ha dado. En primer lugar, sobre el tema de la autorización para que la presidenta pueda viajar aún sin contar con vicepresidentas y usar medios digitales para gestionar su despacho presidencial, pero se ha referido también a la doble decisión respecto a la Junta Nacional de Justicia y nos ha venido a aclarar esta decisión tomada hace 2 meses, pero muy poco publicitada, es cierto, para poner límites al tiempo, a las condiciones por las cuales la ONP puede declarar nulas algunas pensiones. Exacto. Muchas gracias por su presencia, muy buenas noches y muy feliz fin de semana, señora Luz Pacheco, magistrada del Tribunal Constitucional. Muchas gracias, igualmente. A usted. Vamos a hacer una pausa y retomamos rápidamente las cosas como son con la congresista Patricia Juárez.